¿Por qué el cuarto voto de los jesuitas, un juramento de obediencia absoluta al Papa, se convirtió en la mayor amenaza para el propio papado? Y si la lealtad que juraban no era al trono de San Pedro, sino a un plan mucho más antiguo y ambicioso, un plan nacido en la mente de un soldado lisiado en una cueva oscura? La historia que conocen es una cortina de humo. La verdadera historia se escribió con tinta invisible en los márgenes de los tratados de paz, en los diarios secretos de los reyes y en las sentencias de muerte de quienes se atrevieron a desvelar el engano. Esta es la crónica de cómo un ejército de sacerdotes intentó apoderarse del mundo, no con la espada, sino con el susurro, y casi lo consiguió. En 1521, en la sangrienta batalla de Pamplona, una bala de cañón francesa destrozó la pierna de un capitán español llamado Íñigo de Loyola. Este fue el disparo que cambió el mundo. Mientras yacía en su lecho de dolor, el soldado, incapacitado para la guerra terrenal, concibió una nueva forma de combate, una guerra espiritual, librada no en los campos de Flandes, sino en el alma de cada hombre, mujer y niño. Su visión no era la de un santo, sino la de un general. Comprendió que para derrotar a la Reforma protestante, que se extendía por Europa como un incendio, no bastaban los ejércitos del emperador ni las bulas del Papa. Se necesitaba un arma nueva, un soldado de un nuevo tipo, un hombre dispuesto a renunciar a su voluntad, a su familia, a su nombre, para convertirse en una pieza anónima de una maquinaria perfecta, un agente al servicio de una causa superior, o eso se le haría creer. En una cueva de Manresa, Loyola no escribió un libro de oraciones, creó un manual de reclutamiento y entrenamiento psicológico sin parangón en la historia. Los ejercicios espirituales no son un camino hacia Dios. Son un sistema de 30 días diseñado para deconstruir la personalidad humana y reconstruirla según un molde predefinido. A través de la meditación sensorial intensiva, la visualización de los horrores del infierno y la repetición incesante de la necesidad de obediencia, la mente del recluta se quiebra. Se le enseña a ver el pecado en cada pensamiento independiente, a desconfiar de su propio juicio. La voluntad individual es el enemigo. La obediencia ciega, perínea cadáver, como un cadáver, es la virtud suprema. El resultado es el soldado perfecto, inteligente, educado, disciplinado y absolutamente leal a la estructura que lo ha rehecho. No es un monje que busca la salvación, es un agente que espera órdenes. ¿Se dan cuenta de la genialidad de esta estrategia? No se conquista a un hombre con una espada, se le hace creer que la idea que le implantas es la suya. Es la forma más pura de control, y el mundo, en su desesperada búsqueda de certeza, en una era de caos, estaba maduro para ser controlado. La Compañía de Jesús, aprobada por el Papa Paulo III en 1540, no nació como una orden monástica, sino como una fuerza de operaciones especiales. Su estructura no era la de un monasterio, sino la de un ejército, con un general al mando, una jerarquía estricta y una red de inteligencia que pronto superaría a la de cualquier reino. El famoso cuarto voto, la obediencia especial al Papa en materia de misiones, fue la obra maestra del engano de Loyola. En apariencia, ataba a la Compañía al servicio de la Iglesia. En realidad, le otorgaba una autonomía sin precedentes. Al depender directamente del Papa, los jesuitas quedaban exentos de la jurisdicción de los obispos y monarcas locales. Podían operar en cualquier país, infiltrarse en cualquier diócesis, construir sus propias iglesias y colegios, sin rendir cuentas a nadie más que a su general en Roma, y a través de él, supuestamente, al pontífice. Se convirtieron en un estado dentro de cada estado, una iglesia dentro de la iglesia. Imaginen que son un rey del siglo XVI. ¿A quién temen más? ¿Al ejército enemigo en sus fronteras, o a un grupo de hombres silenciosos que educan a sus hijos, escuchan las confesiones de su esposa y no responden ante ninguna ley de su reino? Los monarcas de Europa no tardaron en descubrir que habían acogido a una fuerza que no podían controlar, una fuerza cuya verdadera lealtad
era un enigma. Los primeros jesuitas no se dirigieron al pueblo llano. Su objetivo era la élite. Francisco Javier, uno de los cofundadores, partió hacia Asia, pero los demás se centraron en las capitales de Europa. Su campo de batalla eran las universidades. Se infiltraron en París, Lovaina, Padua, los centros del saber europeo, debatiendo con los teólogos protestantes, ganando renombre por su erudición y su disciplina. Reclutaron a los hijos de la nobleza y la burguesía emergente, jóvenes brillantes a los que ofrecían la mejor educación de la época. No estaban salvando almas al azar, estaban seleccionando a los futuros líderes de la sociedad. Crearon una red invisible de lealtades que se extendía por las cortes, los consejos reales y las casas mercantiles. Antes de que Europa se diera cuenta, la Compañía tenía ojos y oídos en todas partes. Sabían qué pensaba el rey de Francia antes que sus propios ministros. Conocían las debilidades del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico mejor que su propio confesor. No necesitaban un ejército de soldados con picas y arcabuces. Su ejército estaba formado por príncipes, banqueros y eruditos que habían sido moldeados por los ejercicios espirituales. La lealtad no se compra con oro, se forja con el miedo al infierno y la promesa del cielo. Y los jesuitas eran maestros en administrar ambos. Este ejército, sin embargo, necesitaba una ley para justificar sus acciones, una doctrina que convirtiera su guerra encubierta en una cruzada santa. Europa estaba desgarrada por la herejía. La Iglesia de Roma se desangraba. Hacía falta algo más que agentes secretos y confesores influyentes. Hacía falta reescribir las reglas de la fe. Había que forjar un martillo para aplastar la reforma, y la oportunidad perfecta para hacerlo se presentó en una pequeña ciudad del norte de Italia, un lugar que se convertiría en el yunque donde se forjaría el catolicismo para los siguientes 400 años. ¿Ha pensado alguna vez en quién se beneficia realmente de su fe? ¿Y si las doctrinas que consideras sagradas fueron diseñadas por estrategas en una guerra por el poder? La historia nos juzgará por nuestras elecciones. ¿Qué bando elige usted? ¿El del soldado que usa la fe como arma o el del santo que muere por ella? Escriba su elección en los comentarios. La pequeña ciudad se llamaba Trento. Allí, en el año 1545, se convocó el concilio que debía ser la respuesta de Roma a Martín Lutero. Pero se convirtió en mucho más. Se convirtió en el escenario de la primera operación a gran escala de la Compañía de Jesús. El Vaticano, sumido en la confusión y la corrupción, no sabía cómo reaccionar. Sus teólogos repetían las viejas fórmulas que ya no convencían a nadie. Fue entonces cuando dos hombres, discretos, casi invisibles al principio, entraron en escena. Eran Diego Laínez y Alfonso Salmerón, dos de los primeros compañeros de Loyola. No llegaron como príncipes de la Iglesia, con sequitos y carrozas. Llegaron como simples consultores teológicos, enviados por el Papa. Nadie les prestó demasiada atención. Fue un error fatal. Laínez y Salmerón no eran simples teólogos. Eran agentes de élite, entrenados en el arte de la persuasión, el debate y la maniobra política. Su misión no era participar en el concilio, sino dirigirlo desde la sombra. Mientras los obispos y cardenales debatían durante horas sobre la naturaleza de la gracia y el pecado original, los jesuitas trabajaban en los pasillos, en las cenas privadas, en los confesionarios. Sabían que las batallas doctrinales no se ganan con la verdad, sino con la influencia. Forjaron alianzas, explotaron rivalidades, susurraron argumentos en los oídos adecuados. Eran más listos, trabajaban más duro y estaban mejor preparados que nadie. El Concilio de Trento duró 18 años, con interrupciones. Fue una maratón de intrigas. Los jesuitas, inicialmente meros observadores, se convirtieron en los arquitectos de sus decretos. Fue Laínez quien defendió con una brillantez abrumadora la autoridad divina del Papa, no solo como cabeza espiritual, sino como monarca absoluto de la Iglesia. Fue Salmerón quien ayudó a redactar los cánones que condenaban como herejía cualquier desviación de la nueva ortodoxia romana.
El catolicismo que emergió de Trento era una fortaleza. Era rígido, centralizado, disciplinado y absolutamente intolerante. No era una reforma, era una movilización para la guerra. Se estandarizó la misa, se publicó un catecismo universal, se crearon seminarios para formar a un nuevo clero disciplinado. Y en el centro de todo, como una arana en su tela, estaba la autoridad papal, elevada a un nivel que nunca antes había tenido. ¿Y quiénes eran los garantes y principales beneficiarios de esa autoridad reforzada? La Compañía de Jesús. Habían ayudado a crear un monarca absoluto en la Iglesia, y ellos eran su guardia pretoriana, su servicio secreto, su ejército personal exento de cualquier otro control. ¿Están dispuestos a sacrificar la pureza de la fe por el poder sobre todo un continente? Para los arquitectos de Trento, la respuesta era obvia. La guerra por las almas no se libraba con argumentos, sino con poder. Los reyes temían a los ejércitos, y los ejércitos temían a Dios. Los jesuitas, en cambio, enseñaban a los reyes a que Dios, exactamente, debían rezar hoy. No fue una defensa de la fe, fue una toma de control. Cada decreto de Trento era un ladrillo en el muro de la nueva iglesia. Se reafirmó la transubstanciación, el purgatorio, la validez de las indulgencias, todos los puntos que los protestantes habían atacado. Pero no se hizo por convicción teológica, sino por estrategia política. Cada dogma reafirmado era una declaración de guerra, una línea trazada en la arena, y los jesuitas se aseguraron de que esas líneas se dibujaran de una manera que les otorgara el máximo poder. Eran los guardianes de la ortodoxia, los jueces de la herejía. Cualquier crítica a la Iglesia ahora podía ser silenciada como un ataque a la propia fe. Crearon un sistema ideológico cerrado, perfecto en su lógica y aterrador en su aplicación. La imprenta, el arma que Lutero había usado para difundir sus ideas, fue puesta bajo un estricto control. Se creó el índice de libros prohibidos. El conocimiento se convirtió en un bien controlado, dispensado solo a aquellos que demostraran ser leales. Mientras tanto, en las sesiones del concilio, las potencias europeas luchaban por sus propios intereses. El emperador quería un acuerdo con los protestantes para unificar su imperio. El rey de Francia quería debilitar al emperador, apoyando a los protestantes en secreto. El papa temía que el concilio mermara su poder. En medio de este caos de ambiciones, los jesuitas eran la única fuerza con un objetivo claro y una estrategia a largo plazo. No servían a España, ni a Francia, ni siquiera, en última instancia, al papa de turno. Servían a la Compañía y a su visión de un mundo gobernado por una única fe y una única autoridad, la suya. La leyenda cuenta que en una reunión secreta, un cardenal escéptico preguntó a Lainez a quién era leal en realidad. Lainez, con una sonrisa enigmática, respondió: «Somos leales a la verdad y nos aseguramos de que la verdad tenga los batallones más fuertes». Trento no fue el final de la batalla, fue el comienzo. La doctrina estaba escrita, el enemigo había sido definido, el ejército estaba listo. Ahora solo faltaba conquistar el futuro, y los jesuitas sabían exactamente cómo hacerlo. No a través de la guerra, que es costosa e incierta, ni a través de la predicación a las masas, que es lenta y agotadora. Había una forma mucho más eficaz, una forma de asegurarse de que las próximas generaciones no solo creyeran en la doctrina de Trento, sino que la consideraran la única verdad posible. Había que apoderarse de la mente de los niños, sobre todo de los niños que un día gobernarían el mundo. Una vez reescrita la fe en los pasillos de Trento, la Compañía se enfrentó a un nuevo desafío: ¿cómo implantar esta nueva y rígida ortodoxia en la mente de millones de personas? La Inquisición podía quemar herejes, pero no podía quemar ideas. Los ejércitos podían ganar batallas, pero no podían ganar la guerra por la conciencia. La verdadera victoria, como había entendido Loyola, no se logra por la fuerza, sino por la formación. La Compañía de Jesús se embarcó en el proyecto educativo más ambicioso de la historia. Fue su golpe maestro, una inversión a largo plazo que les daría el control sobre el futuro de Europa. Comenzaron a fundar colegios,
Al principio, unos pocos, en Italia, en España, pero pronto la red se extendió como una enredadera por todo el continente. En el apogeo de su poder, la orden gestionaba más de 800 colegios y universidades, desde Polonia hasta Portugal, desde Viena hasta las Américas, y ofrecían algo que nadie más podía igualar: la mejor educación de la época, completamente gratuita. Este fue el cebo. Reyes, nobles, ricos mercaderes, todos querían que sus hijos fueran educados por los jesuitas. Aprendían latín, griego, retórica, filosofía, ciencias. Se convertían en los hombres más cultos y refinados de su tiempo. Pero junto con Aristóteles y Cicerón, absorbían algo más. Absorbían la ideología de la Compañía. El sistema educativo jesuita, codificado en el famoso Ratio Studiorum, era una maravilla de la estandarización y el control psicológico. No era un simple plan de estudios, era una máquina de moldear mentes. Desde la disposición del aula hasta los métodos de competición entre alumnos, todo estaba diseñado para fomentar la disciplina, la lealtad y, sobre todo, la obediencia a la autoridad. Se enseñaba a los estudiantes a pensar, pero dentro de unos límites muy estrictos. Se les daba acceso al conocimiento, pero a un conocimiento previamente filtrado y aprobado por la orden. Se les animaba a debatir, pero las conclusiones de esos debates ya estaban predeterminadas. Era una forma de adoctrinamiento sutil y devastadoramente eficaz. Los graduados de los colegios jesuitas eran brillantes, ambiciosos y estaban convencidos de la superioridad de la fe católica tal como la definía la Compañía. Y estos hombres pasaban a ocupar los puestos más altos en la sociedad. Se convertían en ministros, generales, jueces, banqueros y, en algunos casos, reyes. La orden no necesitaba infiltrarse en las cortes. Las cortes venían a ellos. Habían creado una élite paneuropea unida no por la sangre o la nacionalidad, sino por una educación y una ideología comunes. Piénselo. ¿Qué poder es mayor? ¿El de un rey que gobierna un país o el de una organización que ha educado a todos los reyes del continente? La Compañía no conquistaba territorios, conquistaba las mentes de quienes los gobernaban. Crearon una red de antiguos alumnos, una fraternidad invisible de hombres poderosos que compartían una misma visión del mundo. Un antiguo alumno jesuita en Madrid podía comunicarse con otro en Praga con la certeza de que ambos entendían el mundo de la misma manera. Esta red se convirtió en el sistema nervioso central de la política europea. A través de ella, la orden podía influir en los tratados, iniciar o detener guerras, promover a sus aliados y destruir a sus enemigos. Todo bajo el disfraz de la educación y el progreso. Voltaire, uno de sus alumnos más famosos y más tarde uno de sus mayores críticos, dijo irónicamente: «Mi educación jesuita me enseñó todo lo que sé, excepto cómo pensar por mí mismo». La frase es un epitafio perfecto para su sistema. Daban las herramientas del conocimiento, pero se quedaban con la llave del pensamiento crítico. Fue la inversión más rentable de la historia. En lugar de gastar fortunas en ejércitos, invirtieron en la juventud y cosecharon el poder sobre generaciones enteras. Pero la ambición de la Compañía no se limitaba a Europa. El mundo era su campo de batalla. Mientras sus colegios formaban a la élite europea, sus misioneros se adentraban en tierras desconocidas. Francisco Javier en la India y Japón, otros en África y las Américas. Eran valientes, decididos, a menudo los primeros europeos en explorar vastas regiones del planeta. Cartografiaron ríos, estudiaron lenguas, documentaron culturas, pero su objetivo no era científico, era estratégico. Cada misión era la cabeza de puente para una futura conquista, no necesariamente militar, sino cultural y espiritual. Buscaban el alma de las civilizaciones para poder controlarlas desde dentro. Y fue en el imperio más grande y cerrado del mundo, la China de la dinastía Ming, donde esta estrategia de adaptación y control alcanzó su punto culminante y, al mismo tiempo, su mayor escándalo. Allí, los soldados de Loyola se enfrentarían a una elección que sacudiría los cimientos de la Iglesia Católica. ¿Hasta qué punto se puede retorcer la fe para ganar influencia?
La respuesta que encontraron en la ciudad prohibida de Pekín desató una tormenta que duraría más de un siglo, una controversia conocida como la de los ritos chinos. En el corazón de la ciudad prohibida, el jesuita Mateo Ricci no se presentó como un sacerdote, sino como un sabio confuciano. Vestía túnicas de seda, se dejaba crecer la barba y hablaba un mandarín impecable. No predicaba sobre el pecado y la crucifixión, hablaba de astronomía, matemáticas y filosofía, asombrando a la corte del emperador Wanli con sus conocimientos. Ricci y sus sucesores entendieron que para convertir a China, primero debían convertirse ellos mismos en chinos. Esta fue la cúspide de su estrategia de acomodación. En lugar de imponer el cristianismo europeo, buscaron puntos en común entre la fe cristiana y la sabiduría china. Argumentaron que el culto a los antepasados, pilar de la sociedad china, no era idolatría, sino un acto cívico de respeto. Afirmaron que el gran filósofo Confucio podía ser venerado como un santo, y lo más audaz de todo, decidieron que la palabra china para cielo, Tian, podía usarse para nombrar al dios cristiano. En esencia, permitieron a los nuevos conversos seguir siendo chinos en sus costumbres y católicos en su fe. Fue una táctica genial. Les abrió las puertas de la élite china. Se convirtieron en consejeros del emperador, reformaron el calendario chino, tradujeron los clásicos de Euclides. Ganaron una influencia sin precedentes. Pero en Roma, la noticia de estas prácticas provocó un escándalo mayúsculo. Las órdenes rivales, especialmente los dominicos y los franciscanos, que predicaban un cristianismo sin concesiones, acusaron a los jesuitas de la peor de las herejías. ¿Permitir el culto a los antepasados? Eso era idolatría. ¿Identificar a Dios con el cielo pagano? Eso era apostasia. La controversia de los ritos chinos dividió a la Iglesia Católica durante más de 100 años. Se convirtió en una guerra encarnizada, librada con panfletos, informes secretos y delegaciones a Roma. Para los enemigos de la Compañía, esta era la prueba definitiva de su engaño. Demostraba que los jesuitas no servían a Dios, sino al poder, que estaban dispuestos a sacrificar los dogmas más sagrados de la fe con tal de asegurarse una posición de influencia en la corte de un emperador extranjero. ¿Era una audaz estrategia misionera para inculturar el Evangelio o era una cínica traición en nombre de la ambición política? La pregunta resonó en los pasillos del Vaticano durante décadas. Los papas emitieron decretos contradictorios, a veces apoyando a los jesuitas, a veces condenándolos. La batalla no era solo teológica, era una lucha por el alma del catolicismo. ¿Debía la Iglesia adaptarse a otras culturas o debían las otras culturas someterse a Roma? Los jesuitas argumentaban que San Pablo se había hecho griego con los griegos y que ellos simplemente se estaban haciendo chinos con los chinos. Sostenían que las prácticas que permitían no eran religiosas, sino culturales. Pero sus críticos veían algo mucho más siniestro. Veían a una orden que operaba con sus propias reglas, que decidía por sí misma qué partes de la fe eran negociables. Una orden que se creía por encima del propio Papa. Imaginen el dilema para el Vaticano. Por un lado, los jesuitas estaban logrando lo que nadie más había logrado: establecer una cabeza de puente en el imperio más poblado de la tierra. Por otro, lo estaban haciendo a un coste que parecía una traición a la propia esencia del cristianismo. La controversia reveló la naturaleza profunda de la Compañía, pragmática hasta el extremo, flexible en su moral y con una ambición que no conocía fronteras. Estaban construyendo un imperio global, una red de influencia que se extendía desde las cortes de Europa hasta la ciudad prohibida. Y si para ello tenían que hacer un pacto con el dragón, estaban dispuestos a hacerlo. Al final, después de un siglo de luchas, Roma falló en su contra. Los ritos chinos fueron prohibidos. La misión en China, que tanto había costado construir, se derrumbó. Pero la Compañía ya había aprendido la lección. El experimento chino les había enseñado que la influencia dentro de un imperio ajeno siempre es precaria. Quizás, la solución no era infiltrarse en los imperios de otros,
Quizás la solución era construir uno propio, y encontraron el lugar perfecto para hacerlo: las selvas inexploradas de América del Sur. ¿Qué harías para alcanzar tus metas? ¿Adaptarías tus principios o te mantendrías firme incluso si eso significa el fracaso? Elige tu camino: adaptación pragmática o pureza inflexible. Cuéntanos tu elección en los comentarios. Lejos de los ojos de los reyes de España y Portugal, en el corazón de lo que hoy es Paraguay, los jesuitas llevaron a cabo su experimento social más audaz y controvertido. Crearon un estado dentro de un estado, un reino teocrático que no se parecía a nada que el mundo hubiera visto antes. Se le conoce como las reducciones del Paraguay. Oficialmente, eran asentamientos diseñados para proteger a los indígenas guaraníes de los brutales cazadores de esclavos, los bandeirantes portugueses. Y en parte, lo eran. Los jesuitas reunieron a cientos de miles de guaraníes en comunidades organizadas, les enseñaron agricultura, artesanía y música. Crearon orquestas que tocaban a Vivaldi en medio de la selva. Construyeron iglesias que rivalizaban en belleza con las de Europa. Protegieron a los guaraníes de la esclavitud y les proporcionaron una vida estable y segura. Fue, en apariencia, una utopía. Pero esta utopía tenía un precio: la sumisión total. Dentro de las reducciones, la vida de los guaraníes estaba controlada por los padres jesuitas hasta el más mínimo detalle. Desde la hora de levantarse hasta la elección de cónyuge, todo era decidido por la orden. Los indígenas no poseían propiedades privadas. Todo pertenecía a la comunidad, que era administrada por los jesuitas. Era un sistema de comunismo teocrático, un siglo y medio antes de que Karl Marx naciera. Este imperio sagrado, como lo llamaron algunos, prosperó. Las reducciones se convirtieron en un centro económico formidable. Producían yerba mate, algodón, cuero, que se exportaban a Europa, generando inmensas riquezas para la compañía. Pero lo más alarmante para las autoridades coloniales fue que los jesuitas crearon su propio ejército. Entrenaron y armaron a los guaraníes, creando una fuerza de caballería e infantería disciplinada y leal que en varias ocasiones derrotó a los ejércitos regulares español y portugués. ¿Qué estaban construyendo realmente los jesuitas en Paraguay? ¿Era un paraíso cristiano o era el primer gulag de la historia moderna, un sistema de control total disfrazado de benevolencia? Para los gobernadores de Madrid y Lisboa, la respuesta era clara. Veían a las reducciones como un estado rebelde, un imperio jesuita que no respondía ante ninguna corona. Los jesuitas, argumentaban, no estaban salvando almas, estaban construyendo su propio reino, amasando una fortuna y levantando un ejército privado. Se convirtieron en una amenaza geopolítica. La tensión estalló en 1750, cuando España y Portugal firmaron el Tratado de Madrid, que redibujaba las fronteras y entregaba parte del territorio de las reducciones a Portugal. Los jesuitas, que se habían erigido en protectores de los guaraníes, se encontraron en una posición imposible. O acataban la orden de sus reyes y traicionaban al pueblo que habían jurado proteger, o desobedecían a la corona y se declaraban en abierta rebelión. Eligieron un camino intermedio y ambiguo, que al final los condenó. Algunos jesuitas se pusieron del lado de los guaraníes en la guerra que estalló contra las tropas hispano-portuguesas. La llamada Guerra Guaranítica fue un desastre. El ejército indígena, a pesar de su valentía, fue masacrado. Las reducciones fueron destruidas. El sueño de una utopía en la selva se convirtió en una pesadilla de sangre y fuego. La historia de las reducciones del Paraguay es una metáfora perfecta de la Compañía de Jesús. Una mezcla de idealismo y ambición, de sacrificio y ansia de poder. No hay duda de que muchos jesuitas individuales eran hombres sinceros que creían estar construyendo el paraíso en la tierra, pero la orden como institución estaba jugando a un juego mucho más grande. El experimento de Paraguay les enseñó una lección crucial. El poder territorial directo era peligroso. Creaba enemigos poderosos y visibles. Era mucho más eficaz volver a la estrategia original, la que Loyola había concebido.
El verdadero poder no reside en gobernar un territorio en la selva. Reside en gobernar la mente del rey que se sienta en el trono en Madrid, y para ello tenían el arma perfecta, un arma silenciosa, invisible y más poderosa que cualquier ejército. Un arma que les daba acceso directo al corazón del poder, a los secretos más oscuros de los hombres más poderosos del mundo, el confesionario. Tras el desastre de Paraguay, la Compañía refinó su estrategia. Si controlar directamente un territorio era inviable, controlarían a quienes lo hacían. El siglo XVII y principios del XVIII se convirtieron en la edad de oro de los confesores jesuitas. En cada corte católica de Europa, desde Versalles hasta Viena, desde Madrid hasta Varsovia, el hombre que susurraba al oído del rey era, casi siempre, un miembro de la Compañía de Jesús. No eran simples directores espirituales, eran consejeros políticos, diplomáticos en la sombra, jefes de espionaje con sotana. El confesionario se transformó de un lugar de penitencia en el centro de inteligencia más eficaz del continente. Imaginen la situación. El rey de Francia, Luis XIV, el monarca más poderoso de su tiempo, se arrodilla ante su confesor, el padre Lachaise, y le revela no solo sus pecados personales, sino sus dudas, sus miedos, sus planes secretos de guerra y sus alianzas. El padre Lachaise escucha con atención, le da la absolución y luego, en sus informes a su superior en Roma, detalla todo lo que ha aprendido. La Compañía, sabía que alianzas se estaban forjando, que ministros estaban a punto de caer en desgracia, que campanas militares se estaban planeando. Tenían una visión panorámica de la política europea que ningún monarca poseía. Este poder era inmenso y aterrador. Los enemigos de la orden, que eran cada vez más numerosos, los acusaban de utilizar la información obtenida bajo el secreto de confesión para sus propios fines. ¿Necesitaba la Compañía que se aprobara una ley favorable a sus intereses en España? El confesor del rey Felipe V podía sugerirle que tal ley era la voluntad de Dios. ¿Querían deshacerse de un ministro hostil en Viena? El confesor del emperador Leopoldo I podía insinuar que dicho ministro llevaba una vida pecaminosa y era una mala influencia. No solo influían, dirigían. Los que susurran detrás del trono a menudo tienen más poder que los que se sientan en él, y el susurro de un jesuita podía iniciar una guerra o firmar una paz. Las acusaciones se volvieron cada vez más graves. Se les culpó de estar detrás de algunos de los asesinatos políticos más notorios de la época. En Francia, se les acusó de haber instigado el asesinato del rey Enrique IV, un monarca tolerante con los protestantes. En Inglaterra, se les implicó en la conspiración de la pólvora, el intento de volar el Parlamento. ¿Eran ciertas estas acusaciones? Es difícil de probar. La Compañía operaba en la sombra, sin dejar rastro, pero la percepción generalizada era que no había complot en Europa en el que un jesuita no estuviera involucrado. Se creó la imagen del jesuita como el maestro de la intriga, el experto en el casuismo, una forma de razonamiento moral que permitía justificar casi cualquier acción, incluido el tiranicidio, si servía a un fin superior. La frase «el fin justifica los medios», aunque nunca fue un lema oficial de la orden, se asoció indeleblemente con ellos. Se convirtieron en el arquetipo del conspirador. ¿Están dispuestos a sacrificar la vida de un hombre por el supuesto bien de millones? Para sus detractores, los jesuitas no solo estaban dispuestos, sino que habían convertido esa pregunta en su principal herramienta política. El poder que habían acumulado era insostenible. Los monarcas de Europa, que en su día habían buscado a los jesuitas como educadores y consejeros, ahora empezaban a verlos como una amenaza mortal. Se dieron cuenta de que habían permitido que una organización transnacional, con su propio líder y su propia agenda, se instalara en el corazón de sus reinos. Una organización que sabía más de sus secretos que sus propias esposas. El miedo se convirtió en odio. Los reyes, que durante un siglo y medio se habían apoyado en la Compañía, ahora se preparaban para destruirla. La acumulación de poder había llegado a un punto de inflexión. La organización más poderosa del mundo
estaba a punto de enfrentarse a la ira combinada de todas las coronas de Europa. La caza estaba a punto de comenzar. A mediados del siglo XVIII, el vaso de la paciencia se había colmado. La red de poder que la Compañía de Jesús había tejido durante 200 años estaba a punto de estrangular a sus creadores. Los monarcas de Europa, educados en colegios jesuitas y gobernados con el Consejo de Confesores jesuitas, llegaron a una conclusión unánime y aterradora: o destruían a la Compañía, o la Compañía los destruiría a ellos. La primera ficha del dominio cayó en Portugal en 1759. El poderoso primer ministro, el Marqués de Pombal, un déspota ilustrado, vio a los jesuitas como el principal obstáculo para sus reformas modernizadoras. Tras un oscuro intento de asesinato contra el rey José I, Pombal no dudó en culpar a la orden. Desencadenó una persecución brutal. Cientos de jesuitas fueron arrestados, torturados y ejecutados. Sus bienes, que eran inmensos, fueron confiscados por la corona. Finalmente, todos los miembros de la orden fueron expulsados del país y de sus colonias. Fue una señal. El hechizo se había roto. Si la católica Portugal podía hacerlo, los demás también. El siguiente golpe vino de Francia. En 1764, tras un complicado escándalo financiero que involucró la bancarrota de las empresas jesuitas en la Martinica, el Parlamento de París, bastión del sentimiento antijesuita, declaró a la Compañía un peligro para el Estado. Luis XV, un rey débil presionado por su amante, Madame de Pompadour, y sus ministros, firmó el edicto de expulsión. La ola se convirtió en un tsunami. España, bajo el rey Carlos III, siguió el mismo camino en 1767. La expulsión de España fue una operación militar, planeada en el más absoluto secreto. En una sola noche, todos los jesuitas del Imperio Español, desde Madrid hasta Manila, fueron arrestados y embarcados a la fuerza hacia los estados pontificios. Nápoles, Parma, las dos Sicilias, uno tras otro, los reinos borbónicos declararon la guerra a su antiguo aliado. Las cortes de Europa inundaron Roma con acusaciones. Se culpaba a los jesuitas de todo: de incitar a la rebelión, de acumular riquezas ilícitas, de corromper la moral, de planear regicidios. Presentaron al Papa un ultimátum brutal: o disolvía la Compañía de Jesús por completo y para siempre, o las monarquías católicas romperían con Roma, provocando un cisma peor que el de Lutero. El Papa Clemente XIII, que había sido un defensor de la orden, murió, según algunos, de pena. Su sucesor, Clemente XIV, fue elegido en un conclave sometido a una presión diplomática sin precedentes. Su única misión era liquidar a los jesuitas. Durante 4 años, el Papa vaciló, consciente del paso terrible que estaba a punto de dar. Se dice que vivía aterrorizado, temiendo ser envenenado. Finalmente, el 21 de julio de 1773, cedió, firmó la bula Dominus ac Redemptor, el documento que suprimía la Compañía de Jesús. La organización más rica, influyente y temida del mundo, había sido aniquilada por un trazo de pluma. Más de 20.000 jesuitas se encontraron de la noche a la mañana, sin orden, sin hogar, sin misión. Sus colegios fueron cerrados, sus iglesias entregadas a otras órdenes, sus inmensas propiedades confiscadas. Parecía el final definitivo. Los monarcas de Europa celebraron su victoria. Los filósofos de la Ilustración aplaudieron la caída de los que consideraban los agentes del oscurantismo. El mundo respiró aliviado. Pero, ¿se puede matar una idea? ¿Se puede destruir una red tejida durante 2 siglos? Los reyes pensaron que habían cortado la cabeza de la serpiente. No se dieron cuenta de que la serpiente era una hidra y que su cuerpo, aunque disperso, seguía vivo. La supresión oficial no fue un punto final. Fue solo el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la Orden, un capítulo que se escribiría en la clandestinidad, en el exilio. La Compañía de Jesús se convirtió en una orden fantasma, y los fantasmas, como se sabe, son muy difíciles de matar. La leyenda dice que antes de la supresión, el general de la orden logró esconder un tesoro legendario, una fortuna tan vasta
que garantizaría la supervivencia y el eventual regreso de la compañía. ¿Te has enfrentado alguna vez a un enemigo aparentemente invencible? ¿Qué estrategia usarías para ganar? Elige tu táctica, un ataque frontal y arriesgado o una guerra de desgaste paciente y desde la sombra. Comparte tu plan de batalla en los comentarios. Destruida en el papel, la Compañía de Jesús se negó a desaparecer. El golpe había sido brutal, pero la estructura, forjada en la disciplina y la lealtad, demostró ser más resistente de lo que sus enemigos imaginaban. La orden, simplemente, pasó a la clandestinidad y encuentro aliados inesperados en los lugares más insospechados. Mientras las monarquías católicas cazaban a los jesuitas, dos gobernantes no católicos les ofrecieron refugio. El primero fue Federico el Grande, el rey ilustrado y protestante de Prusia. Federico, un pragmático cínico, despreciaba el catolicismo, pero admiraba la eficacia del sistema educativo jesuita. Cuando el Papa le ordenó publicar la bula de supresión, el rey se negó. ¿Por qué debería deshacerme de los mejores maestros de mi reino?, preguntó. Permitió que los jesuitas continuaran gestionando sus colegios en Silesia, una región que acababa de arrebatar a la católica Austria. La segunda protectora fue aún más sorprendente: Catalina la Grande, la emperatriz ortodoxa de Rusia. Al igual que Federico, Catalina valoraba a los jesuitas como educadores y modernizadores. Se negó a promulgar la bula papal en su imperio, permitiendo que la Compañía sobreviviera intacta en la Rusia blanca. Así, por una de las grandes ironías de la historia, la vanguardia de la contrarreforma católica encontró su santuario en los reinos de un rey protestante y una emperatriz ortodoxa. En estos refugios y en la clandestinidad en el resto de Europa, la orden comenzó su larga espera. Los exjesuitas, oficialmente sacerdotes seculares, mantuvieron el contacto a través de redes secretas. Se infiltraron en otras organizaciones, especialmente en la masonería, que irónicamente había sido uno de sus mayores enemigos. Aprendieron nuevas formas de organización y comunicación. Se adaptaron. Se convirtieron en una red invisible, un gobierno en el exilio que esperaba su momento. Fue en esta época cuando nació el mito moderno de la conspiración jesuita, la leyenda de una orden que, aunque oficialmente muerta, seguía moviendo los hilos del mundo desde la sombra. Se hablaba de los tesoros ocultos de los jesuitas, no solo de oro y joyas, sino de conocimiento prohibido, de archivos secretos que contenían los pecados de todas las familias reinantes de Europa. Se decía que estaban planeando una venganza terrible. Se les atribuyó la culpa de la Revolución Francesa, vista por algunos como el castigo divino, o jesuita, contra la monarquía borbónica que había liderado su supresión. Exjesuitas estuvieron, en efecto, involucrados en muchos de los acontecimientos tumultuosos de finales del siglo XVIII, a menudo en bandos opuestos. Habían aprendido a sobrevivir en un mundo sin estructuras formales, a operar como agentes individuales unidos por una lealtad invisible. El mundo había cambiado drásticamente. Las monarquías absolutas que habían destruido a la orden estaban siendo barridas por las guerras napoleónicas. La Ilustración, que había celebrado su caída, había desembocado en el terror jacobino. El Papa había sido hecho prisionero por Napoleón. En medio de este caos, los líderes de la vieja Europa, reunidos en el Congreso de Viena para restaurar el orden, empezaron a sentir nostalgia. Recordaron que, a pesar de todos sus defectos, los jesuitas habían sido un pilar del orden y la autoridad. Habían sido un baluarte contra la revolución y el ateísmo. En un mundo aterrorizado por el cambio, el viejo enemigo empezó a parecer un aliado necesario. La Iglesia, humillada y debilitada, también buscaba un arma para reconstruir su poder. El fantasma que había rondado Europa durante 40 años estaba a punto de volver a la vida. La orden no había sido asesinada, solo había estado hibernando. Y ahora, el mundo, en su desesperación, estaba a punto de despertarla. El plan de venganza, si es que existió, estaba a punto de culminar no con una conspiración sangrienta, sino con un acto mucho más sutil y poderoso.
una restauración oficial. El regreso del Papa Negro. En el año 1814, mientras Napoleón era desterrado a la isla de Elba, el Papa Pío VII, recién liberado de su cautiverio, firmó la bula Sollicitudo Omnium Ecclesiarum. Con ella, restauraba universalmente la Compañía de Jesús. La Orden Fantasma volvía a ser de carne y hueso. Fue un regreso triunfal. Los jesuitas emergieron de la clandestinidad y de sus refugios en Prusia y Rusia, listos para reanudar su misión. Pero el mundo al que regresaban era muy diferente del que habían dejado. Las monarquías absolutas eran una sombra de lo que fueron. El nuevo campo de batalla ideológico estaba dominado por nuevas fuerzas: el liberalismo, el nacionalismo, el socialismo, el cientificismo. Los enemigos ya no eran los protestantes, sino la propia modernidad, y los jesuitas, una vez más, se posicionaron en la primera línea de esta nueva guerra. Se convirtieron en la fuerza de choque del ultramontanismo, el movimiento que defendía un poder papal absoluto y centralizado como única respuesta al caos del mundo moderno. Fundaron nuevas revistas, como La Civiltà Católica, que se convirtió en la voz semioficial del Vaticano. Abrieron nuevos colegios y universidades, adaptando su Ratio Studiorum a los nuevos tiempos. Se convirtieron en los principales defensores del dogma de la infalibilidad papal, proclamado en el Concilio Vaticano, primero en 1870. La orden había vuelto, más disciplinada, más centralizada y más leal al Papa que nunca, o al menos eso parecía, porque con su regreso también regresó el miedo y la sospecha. El mito del Papa Negro, el superior general de los jesuitas, que supuestamente ostentaba un poder en la sombra mayor que el del propio Papa Blanco, de Roma, cobró una nueva vida. Se les acusó de ser la fuerza motriz detrás de todas las políticas reaccionarias del siglo XIX. Se les culpó de obstaculizar la unificación de Italia, de luchar contra la creación de una Alemania unificada bajo el poder protestante de Prusia, de apoyar a los movimientos carlistas en España. En muchos países volvieron a ser expulsados, como en la Alemania de Bismarck durante la Kulturkampf. Pero esta vez, las expulsiones fueron temporales. La orden había aprendido a sobrevivir a las tormentas políticas. Se habían adaptado a la nueva era de la política de masas. Aprendieron a influir en la opinión pública a través de la prensa, a organizar a los laicos católicos, a participar en el juego parlamentario. Se convirtieron, en esencia, en el primer partido político ideológico transnacional de la historia. Su capacidad de adaptación era asombrosa. Mientras en Europa defendían el conservadurismo más acérrimo, en otras partes del mundo adoptaban posturas radicalmente diferentes. En Estados Unidos, por ejemplo, fundaron universidades que se convirtieron en centros de excelencia académica, integrándose perfectamente en la sociedad democrática. Su red global les permitía operar con una flexibilidad que ninguna otra organización poseía. La leyenda dice que el general jesuita de la época, el belga Pieter Jan Bex, que dirigió la orden durante más de 30 años, tenía un mapa del mundo en su despacho de Roma, con alfileres de diferentes colores que indicaban la posición de cada uno de sus agentes. Era un general dirigiendo una guerra global en múltiples frentes. Su objetivo ya no era solo la defensa de la fe, sino la conformación de la civilización moderna según sus propios principios. La batalla por el control de los reyes había terminado. Ahora comenzaba la batalla por el control de las naciones y de las ideologías que las movían. Y esta nueva batalla, que se libraría a lo largo del turbulento siglo XX, llevaría a la Compañía a los rincones más oscuros de la política mundial, a las alianzas más extrañas y, finalmente, al umbral de su victoria definitiva. El plan de 500 años se acercaba a su jugada final. El siglo XX fue un torbellino de cataclismos: 2 guerras mundiales, el auge del comunismo y el fascismo, la Guerra Fría. Y en medio de cada una de estas crisis, la Compañía de Jesús estuvo presente, adaptándose, operando, influyendo. Su red global, su disciplina y sus conocimientos lingüísticos y culturales los convirtieron en actores valiosos para todos los bandos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la historia de la Orden es un laberinto de contradicciones. Hubo jesuitas que arriesgaron su vida para salvar a judíos del Holocausto, pero también hubo jesuitas que apoyaron regímenes fascistas, como el de Monseñor Tiso en Eslovaquia. El Vaticano, bajo Pío XII, utilizó a los jesuitas como agentes de inteligencia y canales diplomáticos secretos. La famosa línea de ratas, una red de escape que ayudó a nazis a huir de Europa tras la guerra, fue gestionada, en parte, por clérigos con conexiones con la Orden. ¿Eran agentes dobles? ¿O simplemente seguían su principio fundamental de hacer lo que fuera necesario para proteger los intereses de la Iglesia, o más bien los de la propia compañía? La Guerra Fría intensificó este juego de sombras. La Orden se posicionó como una fuerza anticomunista global. En Estados Unidos, jesuitas como el padre Edmund Walsh, fundador de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, se convirtieron en influyentes asesores del gobierno, ayudando a dar forma a la estrategia de contención contra la Unión Soviética. Georgetown se ganó el apodo de Langley Católico por su estrecha relación con la CIA, pero al mismo tiempo, en América Latina, surgió un fenómeno que sacudió a la Iglesia y al mundo: la teología de la liberación, y sus principales arquitectos e impulsores fueron, sorprendentemente, teólogos jesuitas, hombres como John Sobrino, en El Salvador, o Juan Luis II en Uruguay, mezclaron el análisis marxista con el Evangelio, argumentando que la Iglesia debía tomar una opción preferencial por los pobres y luchar contra la opresión estructural. Esto llevó a muchos jesuitas a apoyar movimientos revolucionarios de izquierda, enfrentándose a dictaduras de derecha que, a menudo, eran apoyadas por el propio Vaticano y la CIA. La compañía parecía estar en guerra consigo misma. Una facción en Washington ayudaba a combatir el comunismo, mientras otra facción en América Latina parecía promoverlo. ¿Era una contradicción? ¿O era la estrategia más sofisticada de todas? ¿Controlar ambos lados del tablero? Al ocupar posiciones clave en la derecha y en la izquierda ideológica, la Orden se aseguraba de que, sin importar quién ganara, ellos tendrían influencia. Era el principio de la acomodación de Matteo Ricci, llevado a su máxima expresión en el campo de batalla de la política global. Y entonces, cuando el mundo creía haber entendido todas las facetas de esta organización camaleónica, llegó el giro final, el 13 de marzo del año 2013. De la chimenea de la Capilla Sixtina salió humo blanco. El hombre que apareció en el balcón no era italiano, no era europeo, y por primera vez en los 2000 años de historia de la Iglesia, era un jesuita. La elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco fue un acontecimiento que desafiaba 500 años de historia. La Compañía de Jesús había sido creada para servir al Papa, para ser su ejército. Sus miembros juraban no aspirar a altos cargos en la jerarquía eclesiástica. La idea de un papa jesuita era, para muchos, una contradicción en los términos, ¿o no? Para algunos, su elección fue un signo de la profunda crisis de la Iglesia, que recurría a su orden más disciplinada y global para intentar una reforma desesperada. Para otros, fue la culminación silenciosa y paciente de un plan de 500 años, la fase final de la operación, la organización que siempre había gobernado desde la sombra, que había colocado a sus hombres como confesores y consejeros, que había educado a la élite mundial y que había tejido una red de influencia sin parangón, finalmente había colocado a uno de los suyos en el trono principal. El Papa Negro y el Papa Blanco eran por primera vez la misma persona. La pregunta que ha recorrido toda nuestra historia vuelve con una fuerza arrolladora. ¿Quiénes son realmente? ¿Los leales soldados de Cristo, la vanguardia de la Iglesia en su lucha contra los enemigos de la fe? ¿O los arquitectos del engaño más brillante y duradero de la historia, una sociedad secreta que bajo el manto de la religión ha buscado el poder sobre la mente y el destino de la humanidad? Quizás la respuesta no está en el pasado, sino en el futuro que ahora, desde el trono de San Pedro, uno de ellos está ayudando a construir. La jugada final está en marcha.
y todos nosotros somos piezas en su tablero.